Bienvenidos a Storytime en Falco. Ok, ya desearía yo hacer esa introducción, pero claramente no puedo. Y como pueden ver, y es bastante obvio, en este episodio de Storytime de Falco estamos con José González. Bienvenido, José. Muchas gracias, Diego. Hoy vamos a hablar con José de su historia, porque José también tiene un currículum extremadamente grande y creo que no nos va a dar todo el podcast para que hablemos de eso. Entonces, empecemos por el principio, dijo aquel. Contanos cómo fue que vos llegaste al mundo de los aéreos. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, esto fue por allá el 2013, 14, más o menos. Yo estaba viviendo en Esparza en ese momento, mi juventud, y yo quería entrar a hacer algo diferente a un ejercicio convencional, ¿verdad? De esos normales que todo el mundo, que salir a correr, que salir a caminar, lo que sea. Y por ciertas cosas del destino, me topé con la directora de una academia en Esparza, que es una amiga mía todavía el día de hoy, y ella me dijo: José, ¿por qué no vas un día? Y yo, puede ser. Y la verdad es que fui a una academia de danza, súper bien, y yo dije, qué divertido esto, me gusta, estoy haciendo ejercicio y no se nota que estoy aquí corriendo, no me ve la gente en la calle, me dice, ¡eh! Y, y la verdad es que me gustó mucho, entonces yo dije, voy a convencer a mi mamá para que me meta aquí. Y fui, hablé con mi mamá y mi mamá es como, no sé. Y yo, mam, voy a aprender a bailar, podríamos bailar juntos, le hago. Y mi mamá, bueno, pero si vamos a bailes, usted me saca a bailar. Y yo, listo, firma. Y entonces ahí empecé a bailar, normal. Danza era que contemporáneo, que urbano, que salsas y demás. Y un día un amigo de la directora, que estaba en ese momento trabajando en hotelería, él hacía telas y nos vino a dar un taller. Nos vino a dar un taller de telas y todos así como, vamos a probar esto, que es nuevo, no sé qué, el más muy chiva, trabaja en hotelería hace años, no sé qué. Y estuvo muy chiva. O sea, fue como muy cool la experiencia de hacer algo diferente a solo estar en el piso haciendo vueltas, pasos, saltos. Y entonces todos quedamos así como, wow, qué chiva. Y el muchacho dijo, como yo puedo seguir dándoles talleres un mes. Y todos, ¿cómo que un mes? Esto no puede ser permanente. Entonces fuimos como a 4 clases, eran los sábados, me acuerdo, y aprendimos como un montón con él, todo lo que pudimos. Y después de eso, varios alumnos del estudio, de la academia, queríamos seguir. Entonces era como, "Mae, ¿cómo hacemos?". Y como teníamos shows 2 veces al año, queríamos como meter cosas de telas en los shows y todo, porque era demasiado chiva, como un poco más llevativo, un poco más innovador incluso, porque en Escuarza, cero. Esa era como de las cosas artísticas cools que habían, aparte de la escuela de música y demás. Y entonces nos compramos una tela y empezamos a practicar ahí en la academia. Y cada uno tenía como una tarea. Nos debíamos a reunir los sábados para hacer entrenamientos y demás. Y subir y sacar figuras. Y entonces cada uno tenía que buscarse una figura que pudiera hacer, buscarla en YouTube, ver los amarres y demás. Cero supervisión, todos ahí a la deriva, con una tela. Cero técnicas, cero. Exacto, sí, sí, todos así, con pie de pato. Y, y nos fue gustando y gustando, y entonces ya en los shows empezábamos a hacer un numerillo o dos de telas, y era vacilón porque es que no todos en la academia querían hacerlo. O sea, éramos como, no sé, éramos como 10 personas, si acaso, o 8. Y entonces entre nosotros 8 montamos, o sea, era una coreografía como que llevaba como una historia, llevaba los trucos, era que unos bailaban, otros subían y todos teníamos que hacer telas de esos buis que estaban ahí en la misma coreografía. Era subir, bajar, hacer una cosa, subir, bajar, hacer otra y así. Y ya posterior a eso me gradué del colegio y demás, llego a la universidad y como el primer día, semana B, llego y veo unas telas así en la pura entrada y yo, ya esto lo conozco, ya esto lo conozco. Se me hace conocida. Ajá, yo esto huele a perro, pero yo lo conozco. Porque esas telas llevaban ahí un buen rato, déjeme decirle. Y yo veo a la gente que está como haciendo cosas ahí en las telas y yo, ay, qué chiva, yo quiero hacer de eso. Y me monto en una calle de todos, usted ya sabía, y yo no. Y entonces me dijeron que estaban intentando hacer como un grupo de telas para que nos dieran ahí con una profe y toda la cosa. Pero eso duró como 6 meses desde que yo entré hasta que se pudo empezar a hablar del contrato con la profe y demás.
La profe Fabi, muchísimas gracias. Gracias a Fabi aprendí demasiado al que llego aquí hoy y puedo estar aquí y demás. Las bases que tengo ya así propias de la tela fue gracias a la profe Fabi allá en el puerto. Y ya una vez que ella empezó a dar clases, yo iba, era como los martes y los jueves de la mañana, entonces yo todos los horarios los acomodaba para que yo pudiera ir a tela. Y era como, o sea, demasiado chiva, era demasiado chiva. Eran clases de 2 horas que era solo para nosotros, los que íbamos, que eran como 8 personas y eran como 6 telas. Entonces era súper lindo, la profe. Era una cosa increíble, siempre era como subiendo nivel y subiendo nivel. Y entonces a mí me fue gustando más y me fue gustando más y me fue gustando más. Ella tenía un estudio en el puerto y un día nos dijo como chiquillos, ¿qué tal si hacemos una clase diferente y los llevo allá al estudio y hacemos lira? Y todos como, sí, qué es lira. Ok, pero suave hay un toque, porque entonces yo tengo una pregunta que yo creo que a la gente le va a interesar. No, Digamos, mucho, o sea, ahora vos lo dijiste, muchos de nosotros, incluso, y me pongo yo también, empezamos a hacer esto por una cuestión también como de salud física, porque no nos gusta hacer un ejercicio normal. Digamos, yo también toda la vida he hecho como ejercicio, ¿verdad? Pero me da presa. De hecho, nunca he ido al gimnasio, siempre hacía como en la casa y bla, bla, bla. Así con esas liguitas que uno compra, etcétera, etcétera. Y mucha de la gente que entra en esto entra justamente por eso, ¿verdad? Entonces, vos entraste a esto porque, bueno, inicialmente como a telas, por rebote con ese muchacho, ¿verdad? Simplemente porque querías hacer ejercicio. Entonces, ¿cómo diablos fue que después te empezaste a involucrar con los otros aparatos aéreos? Porque empezaste con telas. Entonces, llegamos al punto de la lira. Contanos. llegamos al punto de la lira. En este punto avanzado de la historia ya tenía 200 años, estábamos entrando ya, eso no fue en el primer año, jamás. Fue como a mitad del segundo año de U, digamos, que la profe nos dijo eso y fuimos allá, hicimos una clase de lira y fue demasiado chiva. Era como, ¿qué es este aparato nuevo? Esto es un hula hula, está en el aire y, verdad, toda la ignorancia. Y entonces yo quedé con eso, qué chiva lira, qué chiva, ¿verdad? Y hubo problemillas, ahí como que la profe empezó a trabajar en San José, le costaba viajar, tuvo que buscar otra profe, y entonces ya no volvimos a saber de lira nunca más. Y entonces la otra profe que nos empezó a dar, Ishkime Corazón también, perdón, súper buena también, es que yo nunca he tenido un profe malo, digamos al día de hoy. Y eso lo agradezco demasiado porque de verdad que me ha formado mucho en el mundo de los aéreos, porque, o sea, toda la técnica que uno aprende de la gente que sabe, porque hay cuando uno aprende solo, ¿verdad? Y yo le decía, ay, profe, qué chido hacer lira otra vez o algo así. Y a veces le escribía a la otra profe, yo, profe, una clasetilla de lira y todo. Pero era súper complicado porque los horarios que había con la U y demás, y tenía que llenarse un cupo mínimo y bla, bla, bla. Entonces, no se pudo. Pero en eso, llego a la escuela, gracias a las obras de todo, y, y le escribo a la profe Fabi, y yo, Fabi, de casualidad vos sabés de algo aquí en Alajuela, que den danza aérea, es que quiero volver a retomar, ya esto post pandemia, todo esto fue pre-pandemia, ahora post pandemia. Y me dice la profe, de fijo tiene que haber alguien, ya le consigo. Y me manda 3 números de teléfono. Y yo, ok, empiezo a averiguar con todos. Y todos me dan respuesta y todos demás. Ninguno se ajusta a mi presupuesto de persona recién contratada. Entonces, de ahí voy con el más barato. Y me vine para donde Adrián, y súper bien. En ese momento Falco estaba en el garaje, en un garaje de una casa. Entonces era muy vacilón, era muy acogedor. Y Muy rústico. sí, y entonces yo decía, esta es mi clase de rancho. Y ahí empecé a aprender con Adrián, inicialmente como siempre hice telas, quería experimentar un poquito lira, ya como ir a aprender a clases y demás, entonces me metí como a lira de telas. Y ahí ya fui aprendiendo, aprendiendo. Mis horarios a veces eran al mismo tiempo que otras chicas que hacían pole. Y yo decía como, ahí conocí a una de las coaches de Falco de hoy día, Chris. Y hubo un tiempo en el que Adrián me preguntó como, ¿no le gustaría probar pole? Y yo como, es que no sé, siento que me va a costar mucho, yo sudo mucho, que eso es un problema demasiado complicado. Y que me voy a resbalar, me va a caer y no va a poder entrar, nada, todo. Y entonces dice, ay, no importa, probemos un día. Se le ha ocurrido meterme a una clase de telas y pole al mismo tiempo. Uno haciendo todo el acondicionamiento de las dos cosas y yo,
no más, por favor, no más. Estoy cansado, jefe. Y, y me gustó, te sentía súper chiva. Y yo, qué chiva hacer esto, quiero hacer las tres cosas. Entonces empecé a pagar por hacer las tres cosas y seguí hasta el día de hoy. Y contanos cómo llegaste a el año pasado, que el año pasado fue tu primera competencia, ¿cierto? Sí. Ok, ¿y qué tal estuvo eso? Estuvo interesante, fue un proceso que le estuve yendo mucho tiempo, porque del año pasado que empecé, del año antepasado, perdón, todavía estoy en 2024 mi chip. Desde el año antepasado, Adrián está diciéndome, ay, si usted va a competir, y yo, no, pero bueno, competí. Empecé a entrar como a la parte de la competencia muy a regañadientes y fue como intentando salir de unos temas laborales. Entonces le dije a Adrián, Adrián, voy a tener que competir por tal y tal cosa. Que si quieren saberlo, métanse en nuestro Patreon, ¿varas? Y, y ya, entonces Adrián me explica un poco de la dinámica. Tiene que escoger una historia, un personaje, una canción, hacer una coreografía, tiene que llevar vestuario y yo. No era nada más llegar a montarse en una tela a hacer una coreografía. No. Y entonces ya me explica todo el boom boom. Resulta que hay que pagar por cada inscripción y me dice cierta persona por ahí, uy, José, hagamos una dupla. Y yo, gracias, Amanda. Doble precio, gracias. Entonces, bueno, ya, pagamos, nos pusimos, pero la 200 en vez de la 10 y empezamos a ensayar todos los días que podíamos. Las dos coreografías eran dos temas completamente diferentes. Era hacer de todo, talleres con Mario, con Adri, con Chris que nos enseñaba telas, nos corregía la parte escénica, de vestuario, demás, con Diego que nos estaba dando psicología y fue una cosa pero increíble. O sea, es una experiencia demasiado chiva. No es algo que yo esperaba, no es algo que yo dije, quiero vivir eso, pero qué dicha que lo hice. Y realmente le queda a uno como las ganas de seguir avanzando en esto, como que yo soy una persona naturalmente competitiva. A mí me gusta competir en cosas y ganar y aprender, porque a veces no siempre se gana, pero se aprende. Y, y realmente veo que en algo que me gusta hacer se puede competir y no sé, es como chiva, como que me Ujú. gusta el hecho de poder esforzarse de una manera tan elevada para que alguien note. Porque a veces uno más practica y sube un video y todo es como, ay, qué lindo. Pero, pucha, uno tiene un entrenamiento detrás, una disciplina, un acomodo de tiempos, de cosas, de vida y demás, que se vuelve increíble. O sea, y a veces uno deja muchas cosas de lado por enfocarse en lo que uno quiere, porque es que uno se suma mucho en este mundo de la danza, realmente. O sea, toda danza en todo sentido. Es como no puedo, tengo ensayo, no puedo, tengo ensayo, no puedo, tengo presentación, no puedo, tengo tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces, es muy chiva, o sea, es muy chiva el sacrificio que uno hace, tiene toda la recompensa que uno merece y me parece una de las mejores experiencias de mi vida, digamos. A los aéreos yo no los quiero cambiar por nada, nunca. Buenísimo, buenísimo. Entonces, para ir cerrando tu story time, regresemos a la raíz de esta historia. Si ustedes se dan cuenta, todo esto empezó por una cuestión de salud física, ¿verdad? Entonces, actualmente, digamos, cómo ese aspecto, digamos, de la salud física lo sigue sobrellevando haciendo este tipo de ejercicio. Me imagino que ni siquiera te das cuenta que estás haciendo ejercicio de tanto. Bueno, de hecho, los que conocen a José, acá en Falco, saben que José es una persona con mucha energía, ¿verdad? Es como que hace telas, hace pole, hace flex, hace funcionales, hace belly dance, hace, ¿verdad? Todo. No se está quedito. Entonces, ¿cómo eso ha marcado tu vida? Digamos, desde un aspecto físico, el hecho de hacer los aéreos. Vieras que me ha ayudado mucho físicamente y en la salud, digamos, porque es un esfuerzo muy grande, es como lo que yo utilizo mi día a día es, uno pensaría que haciendo ejercicio uno se cansa, y para mí hacer ejercicio es como la gasolina, más bien, no la de Daddy Yankee. Entonces es como contradictorio porque uno realmente se cansa, pero yo al sentirme cansado de hacer ejercicio es como que me siento con energía. Y me lo decía uno de los entrenadores de Falco un día de estos. Usted tiene tanta energía que ni se da cuenta cuando está cansado. Y yo, pues tiene sentido. Pero no sé, siento que ha sido siempre, siempre así. Yo un día le estaba diciendo, creo que era
Amanda, si no me equivoco, que yo empiezo a hacer ejercicio en algo que no es hacer un ejercicio como tal, o que es hacer un ejercicio como tal y de repente es como, mae, quiero hacer esto todos los días. Quiero hacer esto todos los días. Quiero sacar tiempo en mi vida para hacer esto. Y a veces pienso que es una adicción. Claramente uno a veces no ve resultados corporales, pero de salud sí hay. Súper, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos y vernos en este nuevo episodio de Storytime. Gracias, José. Mucho gusto. Y adiós.